Bienvenidos a esta inmersión en el Boletín Oficial del Gobierno de Estados Unidos, el Federal Register, del lunes 29 de septiembre de 2025. Tenemos aquí el volumen 90, número 186. Efectivamente. Para quien no lo conozca tanto, el Federal Register es donde se cuece, digamos, la regulación diaria del gobierno federal. Ahí están las normas finales, las propuestas, los avisos. Es el pulso administrativo del país, vamos. Y hoy vamos a analizar este volumen en concreto. Buscaremos esas decisiones clave, los detalles que marcan la diferencia y, bueno, que podrían significar todas estas acciones de las distintas agencias federales. ¿Entremos en materia? Pues venga. Empezamos con medio ambiente. La Agencia de Protección Ambiental, la EPA, ha publicado una normativa final bastante importante sobre la calidad del agua en el río Delaware. De acuerdo. ¿Qué es lo esencial de esta nueva norma? Afecta a zonas específicas del río, ¿verdad? Correcto. Las zonas 3, 4 y parte de la 5. Lo fundamental es que se establece un nuevo uso designado para estas aguas. Un uso designado. ¿Qué significa eso? Pues que ahora el objetivo oficial es la protección y propagación de la vida acuática, tanto la que vivía allí siempre como la que migra. Esto es un matiz importante, ¿eh? Sí. Porque antes los usos definidos por los estados se centraban más en mantenimiento y paso, no incluían explícitamente la propagación. Entiendo. O sea, un enfoque más proactivo en la salud del ecosistema. Y parece que hay una especie protagonista. Sin duda, el estudión atlántico, que está en peligro de extinción. La norma introduce criterios muy específicos de oxígeno disuelto, el OD, pensados para proteger todas sus etapas vitales. Porque es muy sensible a eso, justo. Es especialmente sensible a los bajos niveles de oxígeno precisamente en esas zonas del río. La idea es que protegiendo al más vulnerable, pues se beneficia todo el ecosistema acuático. Y hay un detalle técnico curioso en cómo miden ese oxígeno disuelto. No usan la concentración habitual, los miligramos por litro, sino el porcentaje de saturación. ¿Por qué ese cambio? Buena pregunta. Es clave. El porcentaje de saturación mide de forma más directa la capacidad real de los peces y otros organismos para extraer oxígeno del agua. Es un indicador biológicamente más relevante, ¿sabes? Ah, vale. Porque no varía tanto con la temperatura o la salinidad como sí lo hace la concentración en miligramos por litro. Esto permite establecer un criterio más estable y protector durante todo el año. Interesante. Una métrica más afinada a las necesidades reales de la fauna. Y mencionan diferentes niveles de protección según la época del año, ¿no? Sí, definen 3 temporadas, una para el desove y las larvas, otra para el desarrollo juvenil y luego el invierno. Y tienen criterios ligeramente distintos, adaptándose al ciclo vital del esturión y otras especies. Como siempre, la economía entra en juego. ¿Qué dice el análisis de costes y beneficios? ¿Sale a cuenta? Pues mira, estima unos costes anualizados de entre 143 y 185 millones de dólares. Los beneficios que han conseguido monetizar se quedan algo por debajo, entre 134 y 155 millones. O sea que cuesta más de lo que beneficia, según las cifras. Según las cifras monetizadas, sí. Pero, y esto es importante, la propia EPA admite que los beneficios están probablemente subestimados. ¿Por qué? ¿Qué falta por contar ahí? Pues faltan elementos difíciles de poner en cifras. Claro, el valor intrínseco de salvar una especie amenazada, el posible aumento del valor de las propiedades cercanas al río o los beneficios para la pesca, por ejemplo. Claro, eso es complicado de medir en dólares. Exacto. Y también hubo debates sobre si incluir los costes de controlar los desbordamientos de alcantarillado, los CSOs, pero la EPA los consideró no atribuibles directamente a esta norma en concreto. Vale. Y para cerrar este tema, ¿cómo afecta esto a las normativas de los estados como Delaware, Nueva Jersey o Pensilvania? ¿Las anula? No las anula. Esta norma federal complementa a las estatales, no las sustituye por completo. Bueno, excepto en los criterios específicos de oxígeno disuelto. Eso sí que prevalece. Los estados pueden proponer sus propias normas revisadas, siempre que cumplan con la Ley de Agua Limpia Federal. De acuerdo. Dejamos el agua y pasamos al asfalto. Seguridad vial. La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes, la FMCSA, ha metido mano a las licencias de conducir comerciales, la CDL, para personas no domiciliadas en EU. Así es. Han publicado una norma final provisional. Ojo, que es provisional, pero ya aplica. Y restringe bastante quién puede obtener estas licencias. El objetivo es doble.
dicen. A ver, Mejorar la seguridad vial, por un lado, y por otro, restaurar la integridad del proceso de emisión de CDLs, porque parece que habían detectado problemas serios. problemas serios como Irregularidades. incumplimientos regulatorios y, lo más preocupante, varios accidentes mortales recientes. Accidentes donde los conductores implicados tenían CDLs de no domiciliado, pero según la FMCSA, no cumplían los requisitos de estatus migratorio legal adecuados. Ah, sí, sí. O su permiso de trabajo no era específico para conducir camiones. Citan ejemplos concretos en Florida y West Virginia en 2025 con víctimas mortales. Vaya. Entiendo la urgencia, entonces. ¿A quién afecta directamente esta restricción? ¿Quién ya no puede sacar esa licencia? Principalmente limita la obtención y también la renovación de estas CDLs a personas con un estatus migratorio legal muy concreto y ligado al empleo. Hablamos de trabajadores agrícolas temporales, los H2A, trabajadores no agrícolas temporales, H2B, e inversores por tratado, los S2. O sea, categorías muy específicas. Muy específicas. También hay excepciones para residentes de territorios de EU-US y casos raros, donde el programa estatal de CDL de un estado ha sido descertificado. Y la FMCSA argumenta que con esta nueva norma, los conductores implicados en esos accidentes graves no habrían obtenido la licencia en primer lugar. Exacto. Esa es la justificación central en términos de seguridad. Y para asegurar el cumplimiento, cambian los procedimientos, se ponen más estrictos. ¿Qué tipo de cambios? ¿Más controles? Sí, las agencias estatales, las que emiten las licencias, tendrán que verificar el estatus migratorio usando un sistema federal llamado SAFE. Además, se acaba la renovación por correo para estas licencias. Tendrá que ser presencial. Más riguroso. Y muy importante, si se notifica que un conductor pierde su estatus legal o incumple las condiciones migratorias, la agencia estatal tiene 30 días para iniciar la retirada de su privilegio de conducir comercialmente. O sea, que hay que actuar rápido. ¿Y el balance económico aquí? ¿Costes y beneficios? Pues los costes incluyen más trabajo para las agencias estatales. Verificaciones, usar el sistema SAFE. Calculan unos $93.000 anuales en total para esto. También costes para adaptar sistemas y, claro, el coste de oportunidad para los conductores que ya no califiquen. ¿Y los beneficios? ¿La seguridad? La mejora de la seguridad es el principal beneficio, sí. Hicieron un análisis de punto de equilibrio. Básicamente calcularon cuántos accidentes fatales tendría que evitar la norma para que saliera rentable. ¿Y la cifra es? Pues muy baja. La norma sería beneficiosa si evitara solo 0,085 accidentes fatales de camión al año. Y como identificaron 5 de esos accidentes en solo 8 meses con conductores que no cumplirían la nueva norma, pues confían en que los beneficios superarán los costes. Tiene sentido. Pasamos del asfalto al cielo. Drones y seguridad aérea. Hay noticias de la FFA y la TSA sobre las operaciones de drones más allá del alcance visual, lo que llaman BBLOs. Sí, básicamente han dicho que no a las peticiones para extender el plazo de comentarios sobre la propuesta de norma que busca regularizar estas operaciones BBLOs. ¿Y por qué la prisa? ¿No quieren más opiniones? Bueno, dicen que tienen un plazo muy ajustado fijado por una orden ejecutiva presidencial. Es la 1437, que tiene un nombre muy rimbombante, desatando el dominio estadounidense de drones. Y consideran que alargar el periodo de comentarios o dividir la propuesta les impediría cumplir con ese plazo de 240 días. Argumentan que los 60 días iniciales fueron suficientes. Entendido. Plazos que mandan. Además de drones, el Federal Register de hoy trae varias directivas de aeronavegabilidad. Las famosas ADES son un pilar de la seguridad aérea, ¿no? Totalmente. Las ADES son el día a día de la supervisión de la seguridad. Obligan a inspecciones y reparaciones para prevenir fallos antes de que ocurran. Se basan en análisis técnicos, en la experiencia de vuelo. Hoy hay varias propuestas interesantes. Por ejemplo, para los Boeing 737, que hay muchísimos. Sí, afecta a un montón de series, desde la -600 hasta la -900ER. Proponen inspecciones repetitivas buscando fatiga y grietas en zonas concretas del fuselaje.
Y un detalle técnico curioso, el plazo para inspeccionar se acorta si el avión tiene ciertas modificaciones. ¿Cómo cuáles? Mencionan una específica en la cabina de algunos jets ejecutivos, un STC, que es un certificado de tipo suplementario. Básicamente, si tienes esa modificación, tienes que revisar antes ciertas cosas. Vale, una modificación aprobada puede requerir vigilancia extra. Y supongo que esto tiene un coste para las aerolíneas. Impacto total es significativo, evidentemente. ¿Algún otro ejemplo rápido de ADS? Para ver la variedad. Pues sí, mira, hay una propuesta para los Airbus Canada, que son los antiguos Bombardier C-Series. Tienen que revisar unas tuercas específicas en los alerones y el timón de profundidad. Esto viene por una alerta de las autoridades canadienses. Ajá. Y otra para los de Havilland DHC-8, también por alerta canadiense. Esta exige inspecciones periódicas, cada 6 años, de otras tuercas en puntos estructurales clave, como el estabilizador vertical o la unión ala-fuselaje, por riesgo de grietas o corrosión. Son un buen recordatorio del trabajo constante y detallado que implica mantener la seguridad en la aviación. No paramos. Cambiemos de sector. Educación y salud mental. El Departamento de Educación anuncia subvenciones. Sí, unas bastante importantes para el Programa de Servicios de Salud Mental en Escuelas, el SBMHSP. Hay unos 180 millones de dólares disponibles. Las ayudas pueden ir de 1,25 millones a 1,750,000 dólares por proyecto. ¿Una buena cantidad? ¿Y quién puede pedirlas? Los colegios directamente. No exactamente. Pueden pedirlas las agencias educativas estatales, las SEAS, las agencias educativas locales, las LEAS, que serían como los distritos escolares, o consorcios de varias LEAS juntas. Y tienen que cumplir prioridades claras para que se las den. ¿Cuáles son esas prioridades obligatorias? Hay 3 absolutas. Tienen que cumplir una de dos. O bien aumentar el número de profesionales de salud mental escolar acreditados, o bien aumentar la diversidad de esos profesionales. Y además, sí o sí, deben servir a distritos escolares considerados de alta necesidad. Y luego hay puntos extra. Exacto, una prioridad competitiva que da puntos adicionales si atienden a zonas rurales definidas con unos códigos específicos. Vale, pero aquí llegamos a un punto que, por lo que vi en la propuesta original, generó bastante controversia pública. Hay requisitos específicos que, bueno, levantaron ampollas. Efectivamente, 2 en particular fueron muy comentados. El primero prohíbe usar los fondos de la subvención para lo que llaman ideología de género, activismo político, estereotipos raciales o creación de entornos hostiles para estudiantes de razas particulares. Una redacción compleja. ¿Y qué opinó la gente? ¿Hubo mucho revuelo? Pues sí. Hubo comentarios de apoyo, claro, pero también una fuerte oposición. Los críticos argumentaron que esa prohibición podría dañar a estudiantes, especialmente a los LGTBQ+, que era ambigua, que creaba barreras para acceder a servicios necesarios y que incluso podría chocar con leyes estatales o requisitos de las licencias profesionales. ¿Y cuál fue la respuesta del Departamento de Educación? ¿Cambiaron algo? No. Mantuvieron el requisito sin cambios. Remitieron a los interesados a guías existentes del Departamento de Justicia sobre discriminación y a una orden ejecutiva sobre ideología de género para más detalles. Es importante señalar que nosotros solo informamos de la existencia de la norma y del debate, sin posicionarnos, claro. Por supuesto. Y el otro requisito polémico era el del consentimiento parental, ¿verdad? Sí, exige tener un consentimiento paterno verificable antes de proporcionar servicios de salud mental financiados con esta subvención. Aquí también hubo debate. Hubo apoyos, pero también gente que recomendaba más flexibilidad. ¿Flexibilidad cómo? Pues pidiendo que se permitiera a las agencias estatales o locales gestionar sus propias políticas de consentimiento, quizás con un modelo de opt-out, o sea, que el servicio se da por defecto a menos que los padres digan que no, en vez de requerir un opt-in, un consentimiento activo previo. ¿Y de nuevo? ¿El departamento? ¿Qué decidió? Mantuvo el requisito como estaba propuesto, exigiendo el consentimiento previo. Hay otras condiciones también, como que los fondos deben complementar y no sustituir otros ya existentes, ponen límites a los gastos administrativos, esas cosas. Entendido. Demos un salto ahora a los mercados financieros. Hay propuestas interesantes de la Bolsa de Filadelfia, la PLX, y también de la Depository Trust Company, la DTC. Empecemos con PLX, la Bolsa de Filadelfia. Quieren listar y negociar electrónicamente opciones sobre un índice de Bitcoin. El índice se llama Nasdaq Bitcoin Index, NBX. Opciones sobre un índice de Bitcoin. Suena complejo y novedoso.
¿Cómo funcionarían exactamente? ¿Compras Bitcoin? No. El índice, el NBX, se basa en una tasa de referencia, la BRRN, que calcula un precio representativo del Bitcoin en dólares a las 4 de la tarde, hora del este. Usa datos de varias plataformas de intercambio fiables como Coinbase, Kraken, etc. Vale, un precio de referencia. Eso es. Y las opciones serían liquidadas en efectivo, en dólares. Importante, no hay entrega física de Bitcoin en ningún momento. Serían de estilo europeo, o sea que solo se pueden ejercer al vencimiento, y habría distintos plazos, a corto plazo, mensuales, trimestrales. O sea, es un derivado financiero puro y duro. Su valor depende del precio del Bitcoin, pero sin tocar el activo en sí. ¿Y cómo encaja esto regulatoriamente? ¿Es un valor, una materia prima? Buena pregunta. Philex argumenta que son valores y que por tanto están bajo la jurisdicción de la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores, aunque mencionan de pasada la posible jurisdicción compartida con la CFTC, que regula materias primas y derivados. Claro. La eterna duda con las criptos. Exacto. Es clave distinguirlas de los ETFs de Bitcoin al contado, los que sí compran y custodian Bitcoin físico. Estas opciones son puramente un contrato financiero sobre el valor del índice. No hay custodia de Bitcoin por medio. Entendido. ¿Y qué hay de la DTC? ¿Qué proponen ellos? Algo más administrativo, pero relevante para cómo funciona el mercado por dentro. Proponen eliminar por completo un sistema bastante antiguo llamado IPO Tracking System. Un sistema de seguimiento de salidas a bolsa. ¿Para qué servía y por qué eliminarlo? Pues mira, se diseñó hace tiempo para ayudar a los bancos colocadores a vigilar la reventa muy rápida de acciones, lo que llaman el flipping, justo después de una salida a bolsa, durante el periodo de estabilización. Pero la realidad es que tuvo muy poca adopción, apenas se usaba ya. O sea, que se quedó obsoleto. Externos que ofrecen un seguimiento similar, así que por eficiencia han decidido retirarlo de sus reglas. Consultaron a los participantes y nadie puso objeciones. Bien, parece lógico. Y para ir cerrando, el Federal Register siempre incluye un montón de avisos y regulaciones, digamos, menores o más específicas de muchas otras agencias. Destacamos algunas brevemente para dar una idea de la variedad. Sí, claro. Por ejemplo, en regulación de productos, la TTB, que es la Agencia de Alcohol y Tabaco, establece oficialmente una nueva área vitivinícola americana, una ABA, en Carolina del Norte. Se llama Tryon Foothills. ¿Y eso qué implica? Pues que los bodegueros de esa zona pueden usar esa denominación de origen en sus etiquetas si cumplen los requisitos, claro. Y ayuda a los consumidores a identificar el origen del vino. La TTB también elimina regulación obsoleta sobre un impuesto al tabaco que ya venció en 2009, limpieza administrativa. Algo para los veteranos, que siempre hay cosas del VA. Sí, el Departamento de Asuntos de Veteranos, BA, propone clarificar una norma sobre cicatrices. Quieren dejar claro que se necesita evidencia objetiva de dolor para poder asignar una compensación por cicatrices dolorosas. No vale solo con decir que duele. Ajá. Y también finalizan una regla que facilita las cosas, permite que representantes legales, como alguien con un poder notarial, un tutor, etc., puedan firmar y presentar solicitudes de seguro de vida en nombre del veterano o miembro del servicio. Más flexibilidad. ¿Alguna novedad en comercio internacional? Que suele haber movimiento. Pues sí, la Administración de Comercio Internacional, la ITA, anuncia varias investigaciones y revisiones sobre posible dumping o subsidios en productos importados. Mencionan pulpa de Brasil, carpetas de papel de Sri Lanka, abrasivos de alúmina de Brasil, chasis de camión de México, Tailandia y Vietnam. O sea que podrían venir aranceles. Exacto. Establecen márgenes preliminares y requisitos de depósito en efectivo mientras investigan. Es el proceso habitual para proteger la industria nacional si se demuestra competencia desleal. Y seguro que hay más avisos pequeños por ahí. Muchísimos más. A ver, así rápido. La NRC, la Comisión Reguladora Nuclear, publica el acuerdo final por el que Connecticut asume autoridad regulatoria sobre ciertos materiales radioactivos. La Comisión Nacional del Juego Indígena flexibiliza un plazo de notificación. Aduanas, la CBP, actualiza varios formularios y pide más datos sobre el origen del acero y aluminio importado, dónde se fundió. Más burocracia. Bueno, o más control según se mire. La Reserva Federal consulta sobre cómo recopila datos bancarios. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre notifica permisos para especies amenazadas. El IRS avisa de un programa interno de cotejo de datos. Es un flujo constante, de verdad.
Realmente, revisar un solo día del Federal Register da una idea de la inmensa y a veces abrumadora actividad regulatoria del gobierno federal de Estados Unidos. Hemos tocado desde la protección detallada de un río y sus especies, cómo se implementan políticas sociales a través de programas de subvenciones, como el de salud mental en escuelas, generando a su vez debates públicos importantes sobre sus requisitos específicos. Y cómo se gestionan asuntos tan variados como los veteranos, la regulación del vino o la cooperación con gobiernos estatales y tribales. Y todo esto al final nos lleva a una reflexión final quizás un poco inquietante. Con este volumen y este nivel de tecnicismo diario en la regulación, ¿cómo pueden los ciudadanos, las empresas, las organizaciones, cómo podemos mantenernos al tanto e influir eficazmente en las normas que nos afectan directamente? ¿Suficientes los mecanismos actuales de aviso y comentario público ante semejante avalancha regulatoria diaria? Es una pregunta que queda en el aire y sobre la que, bueno, merece la pena pensar un poco.